Buenos días a todos, Shabbat Shalom. Voy a aprovechar esta imagen para hacer un breve comentario acerca del texto. Quiero sacar en evidencia ciertas malas traducciones y cierta pérdida de concepto que sucede al traducir el texto hebreo a la lengua castellana, porque comparando los conceptos que hay detrás de las palabras hebreas con los conceptos que hay detrás de las palabras españolas, puedo observar que hay una grandísima pérdida de significado. Incluso es bastante complicado llegar a comprender cuál era la intención, cuál era el mensaje que quería transmitir el autor en lengua castellana, porque simplemente no refleja las mismas ideas este texto en español que el texto en hebreo. Además, voy a utilizar la ocasión para explicar con algo más de detalle, con algo más de contexto, cuál es el concepto detrás de mitzvah, mitzvot, y de mishpatim, que son juicios. Bueno, primeramente este texto, bueno, aunque es un texto de Salomón, yo voy a tomarlo como si fuese un texto de Adonai para su pueblo. Obedece mis mitzvot y vive, guarda mis enseñanzas como la pupila de tus ojos. Entiendo que es un texto que el rey de reyes puede transmitirlo a su pueblo y por tanto voy a tomarlo de esa manera y voy a compararlo con otros términos como mishpat, juicios y demás. Primero de todo, en cuanto al texto, en español dice obedece y después dice guarda. En hebreo no. En hebreo hay una sola palabra que es shmor. El texto dice shmor mitzvot y vive mis enseñanzas como la pupila de tus ojos. Utiliza solamente una vez la palabra y después dice mitzvot y vive mis enseñanzas como la pupila de tus ojos. Entonces, tanto para las mitzvot como para las enseñanzas, lo que hay que hacer es shmor. Ahora, ¿se ajusta la palabra obedece o guarda al significado original de shmor? La primera, no. La segunda, bastante. Pero la primera, no. Porque la palabra obedecer, al menos a mí, me transmite el concepto de algo te es impuesto y tú tienes que realizarlo porque tú debes obedecer, como quien obedece a un padre o como quien obedece a un profesor o directamente a la ley del Estado. Es algo donde tú no tienes flexibilidad y simplemente tienes que acatar. Eso es la obediencia según el término español. Yo no digo que esté mal pensar en obediencia dentro de los términos de la Torá. No estoy hablando de eso. Lo que digo es que esa palabra no es la que pertenece al texto. Ahora, ¿qué significa shmor? Tiene más que ver con guardar. La acción de shamar, la raíz shamar, significa tener cuidado de que algo suceda conforme a las expectativas. Cuidar, asegurarse de, en ese sentido puede entenderse como guardar, salvaguardar la correcta realización de algo. Prestar atención, prestar sumo cuidado para que algo suceda de la manera correcta. Shamar mis misvot. Shmor mis misvot. Guarda mis misvot. Me parece mucho más preciso que obedece. Obedece, pues bueno, no es una palabra que esté fuera de lugar, porque sí, tenemos que obedecerlas, pero no es la que está en el texto. Entonces, esta palabra shmor te está diciendo, presta sumo cuidado, presta mucha atención, asegúrate, cuida, guarda estas misbot. Es tu responsabilidad, digamos, que estas misbot se lleguen a cumplir. Lo dice tanto para las misbot, para que vivas, como para las enseñanzas. Y ahora viene la segunda parte de la cuestión, y es que ahí la palabra enseñanzas en hebreo es Torah, es instrucciones, Torati, mis instrucciones como la pupila de tus ojos. Entonces, voy a cambiar obedece y guarda por cuida o asegúrate de cumplir mis misbot y vive
mi Torah como la pupila de tus ojos. Esa sería una renderización más precisa del texto hebreo. Y por último, voy a aclarar un poco, esto ya aparte, el concepto de mitzvah y el concepto de mishpat. Mitzvah se suele traducir como mandamiento y mishpat se suele traducir como juicio. Mandamientos y juicios. Hay otras palabras, pero en esas no voy a entrar ahora porque creo que es muy importante comprender qué es una mitzvah y qué es un mishpat, qué es un juicio. Mishpatim, juicios, dentro de la cultura hebrea. Empezando, empezando por mishpat. ¿Qué es el juicio? ¿Qué es realizar juicio en la cultura hebrea, en la cultura de Israel? ¿Qué era qué acción acometía el juez que realizaba un juicio? ¿Qué significa que tenemos que realizar juicios justos? ¿Qué significa que Eloah es juez justo? Bueno, mirando la cuestión en su contexto, yo no voy a entrar en poner demasiados ejemplos ni en demostrarlo, digamos, textualmente. Voy a ir solamente al resumen del quid de la cuestión y a exponer cuál es la conclusión. Un mishpat es un proceso, una manera de suceder algo. Porque necesito aclarar esto porque en español juicio, la palabra juicio creo que tiene una connotación demasiado asociada al proceso judicial en el cual hay un juez, hay un verdugo, hay un estrado, hay un acusado y este tipo de cuestiones. Digamos que se comprende el concepto a través de esa imagen de lo que es un juicio jurídico. Tampoco está mal, pero me quiero independizar un poco de ese concepto y quedarme solamente con el concepto hebreo de la cuestión. Mishpat es el proceder de algo, cómo se desarrolla el proceso de una acción cualquiera, sin que haya un juez de por medio, sin que haya un verdugo, un estrado y esta clase de cuestiones. Cada vez que uno, en la vida cotidiana incluso, determina dentro de sí cuál es el proceso, cuál es el debido proceso de las cosas, y dice, esto tiene que ser así, o esto tiene que ser asá, y aplica un razonamiento, lo que está haciendo es juzgar, o en hebreo, aplicar mishpat, el, la, el debido proceso de las cosas. Determinar cuál es el debido proceso de las cosas. Eso es hacer juicio en términos hebreos. Entonces, el juez en en la historia de Israel, al que además se le llama Elohim, los jueces eran Elohim, era un administrador del debido proceso de las cosas. Se le llama Elohim porque él, digamos, representaba, transmitía la, la misericordia divina, era un representante que disponía de una sabiduría, de un conocimiento, de una capacitación que Eloah le ha dado para juzgar, para aplicar el debido proceso. Se le presentaban distintas circunstancias, le venía un grupo de personas y él juzgaba. ¿En qué sentido juzgaba? Él determinaba cuál es la moralidad o cuál es la decisión que hay que tomar en cada circunstancia porque él podía comprender la perspectiva divina de las cosas y aplicarla y decir, en esta circunstancia el debido proceder es este o el debido proceder es este. Insisto con el debido proceder, el debido proceso y todo esto porque me quiero independizar de la noción de que en un juicio hay un acusado. Hay un acusado, hay un verdugo, hay una sentencia y todo esto es un concepto que pertenece mucho a la cultura grecolatina. Mishpat, cuando uno hace un juicio justo, lo que hace es aplicarle el debido proceso a la realidad. Y recientemente he estudiado un salmo en el que dice, creo que es el Salmo 82,
en el que está hablando de que Elohim juzga en medio de los Elohim, entiéndase en medio de los Elohim como la asamblea de Israel, y él es un juez justo, pero después critica a Israel por juzgar mal, por juzgar de manera errada. Y por último, después le dice a Israel, juzga bien, juzga la causa del pobre, la causa del que es inválido, del menesteroso, del que no puede valerse por sí mismo. ¿En qué sentido juzga? ¿Cómo se puede comprender ese texto o ese contexto o ese tipo de cuestiones de que uno tiene que juzgar al pobre? Uno tiene que juzgar al menesteroso, al inválido. ¿Qué es ese juicio? Es difícil de comprender con la connotación castellana de que hay un juez, hay un acusado, hay un abogado, Es confuso. Sin embargo, en hebreo es simplemente aplícale el debido proceso. Cuando uno juzga la realidad, cuando uno juzga toda clase de circunstancias, lo que hace, en términos hebreos, es aplicar el debido proceso, actuar de la manera correcta. Actúa de la manera correcta es lo mismo que decir juzga, pero actuar de la manera correcta es actuar según la voluntad de Elohim, y eso es ser un juez justo en términos hebreos. Eso es un mishpat, un juicio, en términos hebreos. Y ahora, volviendo a la palabra mitzvah, y ahora explicaré también por qué he explicado primero el mishpat y después la mitzvah. La palabra mitzvah tiene mucho que ver con una capacitación que Elohim le da al ser humano y un objetivo para el ser humano. Cuando, una vez más, me encuentro en un conflicto con la palabra mandamientos, porque mitzvah se suele traducir como mandamientos. Es que mandamientos en castellano suena como yo te mando que hagas esto. Oye, tengo un mandado, mi madre me ha puesto un mandado, vete a hacer la compra. Entonces yo voy a hacer la compra. En castellano es un concepto muy estricto, muy rígido, muy definido. Todos sabemos lo que es mandar. Un jefe manda. Sin embargo, si uno analiza el contexto de las escrituras y de qué manera es utilizada la palabra mitzvah, llega a la conclusión de que ese término es utilizado para referirse a cuestiones que Elohim quiere llegar a manifestar en nosotros. Son objetivos para el ser humano. Son capacitaciones con las cuales Él nos quiere dotar. Uno, al poner en práctica las instrucciones de la Torá, llega, llega a una altura, vamos a utilizar esta expresión, altura espiritual, llega a un estado espiritual en el que es capaz de vivir conforme a la imagen y semejanza de Eloah, de Elohim. Son una serie de facultades, atributos que se adquieren a medida que uno va prestando mucha atención, actuando, aplicando el shmor, shamar, cuida, presta mucha atención, ten mucho cuidado, es tu responsabilidad. Eres tú el que se encarga de que esto eh, lo interiorices. Cuando uno actúa de esa manera, llega a tener cierta capacitación, llega a tener cierto dominio, cierta, llamémosla, configuración espiritual. Esa configuración espiritual, ese estado del ser humano, es un objetivo que Elohim tiene para con nosotros. Es una capacitación que Él quiere para nosotros. Eso es una mitzvah. Cuando te dice cuida, guarda esta mitzvah, es esta capacitación que yo te quiero dar. Es este objetivo al que yo quiero que llegues. Quiero que estés en este estado. Eso es mitzvah. Creo que es un concepto que se aleja muchísimo del término mandamiento. Y es la palabra mandamiento es la que más se utiliza en las traducciones castellanas para traducir mitzvah. Y creo que no es para nada precisa. No se trata de mandamientos como quien dice, oye, te estoy mandando a hacer esto.
No, se trata de, te estoy diciendo, cuida de llegar a manifestar esta capacitación que yo te doy, este objetivo que yo he puesto para ti. Eso es Shmor Mitzvotai, o lo que este texto dice, guarda mis mitzvot. Cuida de llegar a estar en ese estado, en esa capacitación que yo te doy, en ese objetivo que tengo para ti. Y vive, porque es mediante llegar a estar en ese estado que uno vive. Shmor, mis enseñanzas, mis instrucciones, mi Torah, como la pupila de tus ojos. Ahora que he hecho una breve aclaración de qué es mishpat, qué es juicio y qué es misvah, ¿cuál es la conexión entre ambas? Porque son dos cosas muy distintas, pero están íntimamente conectadas. Cuando uno aplica un juicio, o sea, Elohim le ha dado eh, mitzvot, instrucciones, Torah, mishpatim, hukim, mishmeret al ser humano. Son varios términos, dos de ellos todavía no los he mencionado, ni los voy a tocar en este audio. Cuando Elohim da mitzvah, da mishpat y da Torah, esos tres términos que son, digamos, la capacitación u objetivo para el cual que Elohim ha dispuesto para el ser humano, que son los juicios, pero en el sentido de el debido proceso de las cosas, y que es la instrucción, están conectados entre sí de la siguiente manera. La instrucción que él da es, aplica estos debidos procesos, juzga de esta manera la realidad, actúa de esta manera, interpreta la realidad de esta manera y actúa de esta manera que yo te muestro para eventualmente llegar al objetivo o a la capacitación de manifestar las misbot. Uno tiene que escuchar la instrucción de cómo juzgar para llegar a guardar las mismas, los misbot. Esa es, digamos, la secuencia lógica. Elohim te instruye cuáles son sus juicios, cuáles son sus debidos procesos, el debido proceder de todas las cosas. Y cuando uno aplica el debido proceder de todas las cosas, con mucho cuidado, el resultado al que llega es el de guardar las misbot, el de manifestar los objetivos que Elohim ha puesto para nosotros, en términos de capacitación, para capacitarnos. Llega a ser capaz de vivir en un estado semejante al de Elohim en cuanto a la moralidad, en cuanto a la ética, en cuanto al debido proceso de las cosas. En este sentido se puede comentar acerca de los fariseos. Los fariseos no obedecieron o no guardaron las mitzvot. Lo que ellos hicieron fue centrarse solo en el debido proceso de las cosas, pero ignorando que el debido proceso de las cosas, el juicio, lleva a la capacitación de guardar las mitzvot. Ellos vieron que el debido proceso era diezmar la menta y el comino y la canela, y diezmaron todo eso, pero ignoraban que ese debido proceso que Elohim había, digamos, impuesto, tiene que tener un resultado, tiene que servir para que uno sea capacitado espiritualmente para algo, tiene que llevar a manifestar una misbot. Lo mismo con el honrar al padre y a la madre. ¿De qué sirve? Eso es una mitzvah. ¿De qué sirve eh, guardar todas las pequeñas, los pequeños detalles de los juicios del debido proceso si ese debido proceso no llega, no sirve para que tú interiorices y seas consciente y seas capaz, estés capacitado para manifestar las mitzvah, las mitzvot? Ese fue el error de los fariseos. Ahora, no cometamos nosotros también el mismo tipo de error. Hay que comprender que la instrucción, la Torá, nos dice cuál es el debido proceso de todas las cosas.
Hay algunos que son más específicos, otros que son más generales, pero hay suficiente información para que uno sepa cómo proceder o en términos de las traducciones, cómo juzgar, cómo realizar mishpat en todos y cada uno de los detalles de la vida. Y cuando uno aprende cuál sea el debido proceso en todo momento y lo lleva a cabo, cuando uno juzga todos los instantes de su vida conforme a los juicios o a los mishpatim que Elohim ha puesto, ha determinado como fuente de conocimiento de cuál es el debido proceso, de esa manera está eh, haciendo la acción de llamar y llega a recibir la capacitación, llega a estar en un dominio y en una imagen y semejanza de Elohim, guardando o manifestando las misbot. Creo que es un orden lógico muy fácil de entender. Me ha parecido muy importante aclarar estos conceptos porque, insisto una vez más, se pierde muchísimo, muchísimo, muchísimo el concepto, la idea al realizar traducciones que no solo no explican el concepto, sino que son imprecisas. Porque palabras como obedecer aquí no pinta mucho. Y palabras como juicio pueden ser, vamos, es que no tiene casi nada que ver con el debido proceso, el verdadero significado de la palabra mishpat. Son términos muy distintos, pueden causar muchísima confusión. Bueno, espero que esto sirva para aclarar un poco las ideas de algunos y como cierto aporte de luz acerca de cómo entender las escrituras.